Knock Knock es un espacio de diálogo donde pondremos en la mesa temas importantes desde una visión a favor de los derechos humanos y de la globalización con equidad. ¿Te animas a dialogar? Hola con todos y con todas. Estamos en un nuevo episodio de Knock Knock, esta vez con María del Pilar Sáenz, directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, y con Raúl Enríquez Hurtado, especialista en gestión de agua y saneamiento y asesor de la FENTAP, que es la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú. Estamos con ellos esta vez, bienvenidos, para poder hablar sobre un tema clave en nuestro país, para hablar sobre el agua. No solamente clave en nuestro país, en realidad es una discusión global en este momento, vinculada a temas de cambio climático, vinculada al uso excesivo y abusivo de los recursos naturales también. Es una realidad que no solamente, como digo, es del Perú, sino es del mundo. Pero además de hablar del agua, que muchas veces es un recurso, como muchos de los recursos naturales, está en el imaginario como que es infinito, cuando no lo es, hay un tema clave para nosotros, que es hablar sobre la gestión del agua. Y a propósito de esto, el año pasado, en diciembre, se entró un decreto legislativo, el 1620, que justamente abre las puertas a muchos cambios en la gestión del agua en nuestro país. Principalmente, ya ha habido muchas declaraciones y muchas preocupaciones al respecto sobre la intervención de los privados en la gestión del agua. Entonces, para esto tenemos esta tarde a estos dos invitados para conversar un poco sobre esta situación. Me interesa y quizá podamos empezar contigo, Raúl, bienvenido nuevamente. Gracias, Ana. ¿Cuáles son los principales, dirías tú, argumentos a favor y en contra de la intervención de la gestión del agua en nuestro país? Sí, gracias por la oportunidad y la invitación. Efectivamente, la problemática del agua es un tema que lo venimos discutiendo décadas, gobierno tras gobierno. Siempre escuchamos hablar que hay que cerrar brechas. Hay millones de peruanos que no tienen acceso a agua potable y por lo tanto cada gobierno emite una serie de normas, ¿no? Lo que regula y cambian el marco legal del sector saneamiento. Nuestra preocupación es que durante todo este tiempo que ha pasado, más de 11 años, 12 años, poco o nada se han hecho con este marco legal. La brecha se sigue incrementando y más de 3 millones de peruanos, más de 10 años que no tienen acceso a agua potable y otros 7 millones de peruanos que no tienen acceso a agua de calidad. Entonces estamos viendo que la política pública en el sector de saneamiento hasta la fecha no da resultados y eso requiere inclusive una reforma importante en el sector de saneamiento. Y tú, pero ¿por qué crees que gobiernos como el último, digamos, que han justamente sacado este decreto legislativo, insisten en que debería haber una intervención de la gestión privada, de los privados en la gestión del agua? Así es. A ver, todos los gobiernos dicen vamos a cerrar brechas. Y para que intervenga el sector privado, dice, son la solución a este problema. Pero el agua es un tema totalmente diferente, digamos, a ver de carreteras, minas, etcétera, porque el tema del agua tiene un componente social muy alto. Primero, el sector privado no puede financiar el 100% de la brecha de agua potable y saneamiento, y históricamente lo hemos visto, solamente pueden intervenir hasta un 17% del cierre de brechas, que estamos hablando de un aproximado de 45 mil millones de soles. Entonces, ¿pero dónde se concentra el privado? No en tener redes de agua, no en hacer mantenimiento de redes, sino donde está, digamos, la actividad más lucrativa para ellos. ¿Cuál es la actividad más lucrativa para ellos? Las plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de tratamiento de agua, últimamente las plantas desalinizadoras. Porque está garantizado, porque son servicios monopólicos, que una vez que el contrato de concesión es firmado por el privado, a través de Proinversión, quien asume ese costo, digamos, tarifario, para pagarle sus utilidades, digamos, a los privados, somos todos nosotros como usuarios a través de las tarifas de nuestro recibo de agua. Entonces, cuando dice que la actividad del sector privado va a solucionar el problema de agua, es falso. Más del 80%, por no decir el 83%, del cierre de brechas tiene que hacerse con recursos públicos. Está demostrado que durante estos últimos años, del 2011 al 2023,
el gobierno dejó de utilizar más de 45.000 millones de soles de presupuesto público. Entonces quiere decir que el Estado como tal tampoco está dando un buenos resultados. O sea, es plata que se ha devuelto al erario nacional y años tras años tenemos problemas de financiamiento y sobre todo de infraestructura en agua y saneamiento. Por eso que millones de peruanos no tienen acceso a agua potable y eso no le va a solucionar el privado. Por otro lado también tenemos de que hay un gran sector de peruanos, que son más de 10 millones, que para eso el año pasado sacaron otro decreto, una ley, la 31065, a través del Congreso, que crean la ley de acceso universal de agua potable, con la finalidad de darle agua a más de 3 millones de peruanos. Entonces el gran problema es quién va a financiar. Ahí el privado no va a entrar a hacer redes, a hacer obras convencionales, están viendo el negocio. ¿Y cuál va a ser el negocio de ellos? Por ejemplo, van a contratar camiones cisternas, lo van a tercerizar y van a vender agua. Van a captar agua de ríos, ellos lo van a administrar y obviamente después ellos van a cobrar. Entonces los privados están donde está el negocio. Pero ¿quién tiende las redes? ¿Quién hace el mantenimiento de los sistemas? El público. Llámense los municipios, a las empresas prestadoras de servicio de agua potable. Entonces, la realidad es dos cosas. No es que nosotros nos oponemos radicalmente a la no participación de los privados, que intervengan, pero tienen que tener acceso a lo que son los servicios de agua potable y con tarifas justas, que tiene que estar obviamente también supervisado con la SUNAS, porque hasta la fecha estos contratos de concesión no los supervisa la SUNAS. Y el Estado tiene que ser más eficiente en el uso de los recursos públicos. Entonces, el gran responsable que estos 3 millones de peruanos no tengan acceso a agua potable no es del privado, es del Estado, ¿no? Porque no solamente es ineficiente, sino ahora conocemos muy bien por los reportes de la Contraloría que más de, estamos hablando de 20.000 millones de soles se gasta en tema de corrupción. Y dentro de estos hay dos sectores muy importantes que intervienen, que es transportes y agua y saneamiento, el Ministerio de Vivienda. Entonces, ese es el problema. Cuando han sacado este último decreto legislativo 1620 a través de una delegación de facultades sobre el servicio universal, bueno, la idea era que ahora millones pero no pueden tener acceso a los servicios, pero no es así. Más bien se ha incorporado en el artículo 2 de este decreto legislativo que ahora como parte del sistema, ¿no es cierto?, de agua, de tratamiento de agua, ahora han incluido las fuentes de agua. ¿Eso qué implica? Que ahora a los privados se les puede traer en concesión la administración del agua natural, la fuente natural de agua, ahora también va a pasar a manos de los privados, o sea, no solamente infraestructura. Eso es inconstitucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 7 de nuestra Constitución, que es inalienable. Entonces, no podemos entregar a un privado el uso de las fuentes de agua, porque las fuentes de agua, sabemos en el mundo, que es un recurso escaso, ¿no es cierto?, que tenemos impacto de cambio climático, y son uso público, o sea, y tiene que estar regulado por el gobierno, por el Estado, ¿no?, para una adecuada administración y distribución de los recursos. Es más, la ley, en este caso la Constitución, el 7A, prioriza el consumo humano sobre cualquier otro uso. Entonces, esta es una facultad que tiene que tener el Estado de preservar el recurso natural, ¿no es cierto?, para que millones de peruanos puedan tener acceso. Si esto pasa a manos del privado, el privado pone la regla de juego, como ya lo hacen las concesiones de tratamiento de aguas residuales. O sea, ellos van a ponernos una tarifa, mientras que nosotros cuando captamos el agua, solamente las empresas de agua solamente cobran el tratamiento, o sea, todo el proceso de cloración y distribución, no por la captación. Esos son costos adicionales, pero al final lo pagamos todos nosotros como usuarios, no el gobierno. Entonces, estamos viendo que la realidad es, privados, si bien eso tiene una necesidad, pero el gobierno tiene recursos, no es que no le falta, tiene recursos públicos que no están siendo utilizados eficientemente. Por ejemplo, este año, vamos a terminar con más de 4.000 millones de soles que todavía no se ejecutan. Estamos hablando ya en el mes de noviembre. Y que no se van a ejecutar. En 4.000 millones no van a gastar los 4.000 que ya le han asignado en todo el año. O sea, es imposible. O sea, este año posiblemente va a ser el año, digamos, más ineficiente de gestión del presupuesto público en el sector de saneamiento, porque posiblemente se deben utilizar más de 3.000 millones de soles. Con 2.000 millones de soles, esos 10 millones de peruanos hubieran tenido agua. Esa es responsabilidad directa ¿de quién? Del ente rector, que es la autoridad política, la que administra los recursos, la que le asigna presupuesto a los municipios, la que inclusive a las empresas de agua se las restringe. Una empresa de agua le pide 10 millones para un mantenimiento o 50 millones por una planta, le dicen no. Pero cuando viene el privado, ahí le abren las puertas al tener una concesión y al final nosotros pagamos, ¿no es cierto?, todos los usuarios esos incrementos tarifarios. Entonces, esto tiene que ser regulado. Ya nosotros hemos hecho propuestas al gobierno, pero no escuchan, pues, ¿no? Hemos debatido en el Congreso,
¿no? Hemos manifestado, inclusive esta ley tiene algo que no se discute, por ejemplo, todas las empresas de agua, que son 50 empresas de agua a nivel nacional, son empresas municipales de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades. Ahora el Estado le va a arrebatar esas empresas municipales y lo van a convertir en empresas públicas y que van a estar a cargo de FONAFE, como sea. O sea, el centralismo ya no solamente es financiero, sino va a ser una gestión a través del Ministerio de Vivienda, ¿no? Qué importante lo que dices, porque es como una visión de venta, ¿no? De comercio, de mercantilizar, ¿no? Cuando el derecho, cuando el agua es un derecho, ¿no es cierto? Sí. Y el Estado tendría que garantizar el protegerlo, ¿no? Entonces ahí hay una gran preocupación, además, porque con todo lo que dices, lo que ya viene pasando y lo que podría pasar es cómo estaría afectando realmente esta situación a los sectores más vulnerables y específicamente a las mujeres, Maripili. Sí, Anita, primero gracias por poder estar aquí en esta conversación tan interesante, y yo quisiera retomar algo que dijo Raúl al principio, y es que el tema del agua tiene una connotación muy social en su conjunto. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo gestionar el agua y la necesidad de que este bien tan preciado sea gestionado, estamos hablando de no solamente el recurso más vital como para el consumo humano y esto, sino que además toda la conexión que tiene con una serie de otras necesidades vinculadas a políticas sociales en las que el agua transita, así como por una tubería transita y se conecta. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de educación de calidad, tenemos que hablar de qué aspectos tiene el agua y cómo se comporta este bien, por ejemplo, en la educación pública, los suministros de agua en las escuelas, la posibilidad de los niños de vivir con el suministro suficiente de agua en las escuelas, de estudiar, por ejemplo, con una escuela que tiene buenos servicios de agua y saneamiento, que luego regrese a sus casas y sepan que lo mismo que encontraron en una escuela bien infraestructurada con agua, también lo pueden tener en su casa y tienen una conexión de agua. Se les enseña, se les educa a que se laven las manos, a que consuman responsablemente, pero si en una realidad de niños que no tienen agua, ¿qué correlato les enseñas de manera educativa? En el tema de políticas alimentarias, por ejemplo, el año pasado la FAO destinó, digamos, el año del agua para hablar de la alimentación. El agua también es alimento. Y entonces, claro, ¿cómo podemos hablar luego de política alimentaria sin incorporar la necesidad de que este bien esté dado en calidad y en suficiencia a los hogares, sobre todo a los más vulnerables? Y entonces, ¿cómo el agua garantizada como un bien público también favorece políticas alimentarias mejor sostenidas, mejor llevadas a las poblaciones más deprimidas? Por ejemplo, la red de ollas comunes de Lima Metropolitana, que tanto demanda el servicio del agua como un bien necesario para poder hacer su política. Y bueno, y las mujeres en todo este recorrido que hemos ido comentando, educación, salud, alimentación, son claves porque son las que no solo cuidan a las personas y cuidan a las familias, sino que también son las encargadas de que el suministro de agua sea el que llega a las familias. Entonces, se les da una tarea además adicional con las brechas de buscar agua de donde a veces se puede, de aumentar costos para las familias, pero además en un mundo donde se mercantiliza, como tú bien has dicho, se mercantilizaría el agua, la pregunta es ¿quién pagaría esos costos? O sea, finalmente las mujeres siempre somos a veces las que terminamos pagando los platos rotos en las políticas sociales, y bueno, un agua que cuesta más caro es un agua que finalmente a las familias se le complica de obtenerla. Entonces me parece que hay que hablar no solamente de las mujeres en zonas urbanas, sino también en zonas rurales, ¿no? Y ahí con el comentario de Raúl de qué pasaría en este caso de la concesión a las fuentes de agua, pues en las zonas rurales las mujeres son las que conectan la vida familiar con el recurso del agua. El agua se usa para múltiples, no solamente para el campo de cultivo, sino también como un bien para otros tipos de utilizaciones en las zonas rurales. Y entonces, ¿cómo es que estaríamos ahora manejando una situación donde un privado es el que administra la única fuente que te daba la provisión de agua en tus hogares? Entonces hay una serie de conexiones que quizás hay que profundizar y ahí conectar, ¿no? O sea, otros grupos vulnerables. ¿Cómo es la relación de los adultos mayores con el acceso al agua? O sea, envejecer es caro. Y envejecer, además, sin agua es mucho más difícil. Entonces,
ahí el Estado tiene un rol importante de que el agua no sea una preocupación más para las poblaciones más deprimidas y aquellas que, digamos, ya de por sí tienen dificultades para sobrevivir en un mundo donde todo se compra y se vende, y sobre todo que donde el privado vende a quien le puede comprar, ¿no? Entonces ese siempre va a ser el dilema que vamos a poner sobre la mesa de cuando un servicio se quiere volver privado. ¿Qué es lo que tiene que primar ahí, ¿no? El bien de tener el servicio como un derecho, o la posibilidad de una empresa de ganar utilidades con este servicio. Entonces ahí me parece que hay varios temas que no se están discutiendo a profundidad. Sí, definitivamente, ¿no? Pero una pregunta que les quería hacer a ambos, a quien pueda responder, es: ¿hay experiencias de privatización del agua? Bueno, concesión, algunos nos corrigen a veces y nos dicen concesión, pero finalmente está escondido, no, digamos, ¿no? Pero hay experiencias que nos demuestren qué ha sucedido con ello. Claro, por ejemplo, en el Perú tenemos el fracaso de la concesión de Enfapa Tumbes, que estuvo a cargo de Atusa, Agua de Tumbes S.A. Después de 13 años de administración, esa empresa se fue quebrada, dejó de pagar sus beneficios laborales a los trabajadores, dejó una deuda, un servicio de deuda, ¿no?, al Estado por más de $5 millones, y se fueron y no pasó nada. Esa experiencia que dejó los servicios abandonados. ¿Cómo nos enteramos de esos servicios desastrosos que daba el privado en Tumbes? Cuando por las noticias nos enteramos que estaban comprando agua a nuestro hermano país de Ecuador, porque no tenían agua, los pozos no funcionaban. Era un desastre. Por lo menos esta es nuestra realidad. Por eso que ahora ninguna empresa ninguna empresa privada quiere concesionar empresas de agua, como era la política del gobierno. Ahora se van donde está, como dice, la carnecita, donde está la utilidad del negocio, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, y muchas de esto tiene que ver las plantas salinizadoras. Pero en el mundo igual. Ahora muchas empresas que fueron vendidas inclusive, o concesionadas, ¿no?, los servicios, se están remunicipalizando, porque en el mundo son empresas municipales. Solo en el Perú, con este decreto legislativo 1620, el que va a tener la administración es el Estado. Ya hemos dicho que es un mal administrador. Más bien debemos potenciar y financiar, ¿no?, a las empresas de agua para que sean empresas potentes, eficientes, inclusive constituir empresas regionales. Pero eso no quiere el Estado. Quiere seguir manejando los recursos. Pero el manejo centralista de los recursos también trae como consecuencia la corrupción. Entonces, en el mundo ya eso se ha parado. Solamente en otros países que no tienen acceso a agua dulce, digamos, están con plantas salinizadoras, y eso se lo están dando a los privados. Pero el nivel de ingresos per cápita que tienen, por ejemplo, en Europa, ¿no?, en el Medio Oriente, es altísimo, y pueden asumir los costos de una planta salinizadora. Aquí en el Perú también tiene que hablarse. Todavía el Perú tiene la suerte de tener muchas reservas de agua dulce, o sea, tenemos recursos hídricos disponibles. Por ejemplo, nuestros glaciares se están deshielando y se están perdiendo miles de millones de metros cúbicos al océano. Pero el gobierno no ha invertido ninguna represa, no ha invertido ninguna fuente, digamos, de retención, como te lo tiene Lima, ¿no es cierto?, en la zona alta, con Macocha, Huacacocha y otras, y se sigue perdiendo miles de millones de metros cúbicos. Y Lima, nos morimos de sed. Todo el litoral peruano, que es un desierto, no tienen acceso a agua potable, y el agua lo estamos desperdiciando. Hay dos instituciones muy importantes que están haciendo algo sobre esto, que es, por ejemplo, Sierra Azul, con el tema de la cosecha del agua, en las cochas, por ejemplo, ¿no? También el Instituto de Glaciales. No tienen presupuesto para hacer infraestructura. ¿Quién tiene que encargarse de eso? El Estado. Y el problema del agua es un problema también multisectorial, no solamente es el problema, digamos, del Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, cuando no hay agua, aparte salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, Puno, con el tema de la anemia, más del 65% de la población, ¿no?, están con anemia. Agua implica también desarrollo, producción, puede dinamizar la economía. Si invertimos más de 5.000 millones de soles anuales en infraestructura, le genera mano de obra, y mano de obra indirecta, o sea, dinamiza la economía. Pero el Estado solamente se fija en cosas muy puntuales, como dice, a ver cuánto voy a sacar de cada cosa, pero no tiene una visión país, una visión integral de lo que significa administración de los recursos públicos. Y eso nosotros llamamos la atención. Por eso, como usuarios, también tenemos que defender nuestros servicios, y los millones de peruanos que tienen acceso también tienen que organizarse para tener una labor de fiscalización sobre los recursos públicos. No es posible que una obra cueste 100, pero al final se concesionen 200. ¿Quién controla y regula eso?
el mercado. Y los usuarios somos los que pagamos. Entonces tenemos que tener, como dice, la capacidad de poder supervisar todos estos temas del agua y sobre todo preocuparnos por los peruanos que no tienen acceso al agua potable, son 3 millones, las zonas rurales que no solamente no tienen agua, sino tampoco saneamiento. Entonces hay un problema social y que hemos planteado en algunas regiones, inclusive así como dicen, vamos a declarar en emergencia por un tema de seguridad, también deberíamos declarar en emergencia por un tema sanitario, pero no se hace, no se hace. Entonces creo que hay mucho por hacer. Este gobierno está de salida, ¿no? De repente se va antes, pero el próximo gobierno tiene un gran reto, porque ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible declararon metas para el 2030 y tenemos que dar resultados y no se está avanzando como se espera. Han hecho todo un marco regulatorio centralista, intervencionista, privatizador a través de concesiones, pero sin embargo no se está mirando, como dice, todo el bosque, donde hay millones de peruanos que, como decíamos, son más de 7 millones que no tienen acceso a agua potable de calidad y 10 millones que no tienen, 3 millones que no tienen acceso a agua. O sea, estamos hablando de casi un tercio de la población de nuestro país que no tiene agua y los gobiernos no se están preocupando, ellos solamente se dedican a la zona urbana donde pueden tener las grandes inversiones ahí y obviamente algún beneficio obtienen de todo ello, ¿no? Es realmente alarmante, ¿no? Y como tú dices, en realidad hay varias cosas que hacer desde los diferentes actores, ¿no? Yo creo que eso es importante, por un lado sociedad civil, pero una última pregunta en realidad para cerrar. ¿Cuál es el papel o qué correspondería ahorita con esta norma en sí? Con este decreto legislativo 1620. Porque al inicio tú nos decías que, por ejemplo, en el tema de las tomas de agua es inconstitucional. ¿No es cierto? Las fuentes de agua, perdón. ¿Qué corresponde hacer con este 1620 en este momento? Bueno, en términos generales, como dice la 1620, tiene algunos artículos importantes, interesantes, que pueden regular el servicio, etcétera. Pero donde está lo principal, hay varios artículos que tienen que ser derogados. Pero nosotros no podemos estar ahora derogando artículo por artículo, como este artículo, el 2 de la ley, la 1620, que declara en concesión la fuente de agua. También el quitarle, arrebatarle también, que es inconstitucional, digamos, el derecho de la gestión municipal, y quieren volverlo también el Estado. Entonces, acá lo que nosotros planteamos al final, así como estuvimos en el Acuerdo Nacional, le planteamos, ¿no?, en el Acuerdo 33, ¿no?, el compromiso de todos los partidos políticos en gestionar en forma eficiente los recursos hídricos de nuestro país y el acceso a agua potable a millones de peruanos. También debemos de sentarnos y cerrar filas todos los partidos políticos de un solo concepto, una sola posición. Cambiar radicalmente lo que es el marco normativo del sector agua y saneamiento. Y todos ponemos de acuerdo, porque esto tiene que ser, como dice, un plan no de gobierno a gobierno, que siempre nos cambia las normas, sino un plan a largo plazo, unos 30, 50 años que ya estamos planteando en muchas cosas estos temas. Entonces, esta es una solución integral de desarrollo para el país. Importante, porque además estamos ya entrando a un año electoral, ¿no es cierto? Maripili, ¿y sociedad civil qué podría hacer? Yo creo que un primer elemento clave y que nos hemos dado cuenta en una serie de diálogos con diferentes actores sobre la norma de 1620 y la ley que comentó Raúl de acceso universal al agua, es que muy poco la ciudadanía conoce cómo se gestiona el agua, quiénes son las autoridades, qué existe sobre el ente rector y quién finalmente es el actor que decide qué pasa con tu agua y qué no pasa con tu agua. Entonces, me parece que hay un primer rol de que todos y todas conozcamos con más detalle finalmente cómo es que no tenemos agua y quiénes son los responsables de que la tengamos y que no la tengamos. Y que no la tengamos de calidad también. Lo segundo es, ¿qué está pasando con nuestras empresas que nos proveen agua también? Que creo que hay ideas a veces muy generales de pensar que la empresa es la que tiene la culpa y entonces es Sedapal o Sedacaj y todas las empresas de agua las culpables, pero no conocemos qué está sucediendo al interior de las empresas prestadoras. Cómo es que ellos luchan además con las dificultades internas, con falta de presupuesto público. Entonces, si tú no sabes ubicar cuál es la problemática del por qué el agua te viene con precariedades y con poca calidad, entonces no tienes formas de proponer soluciones. Segundo, mover a los alcaldes. Los alcaldes tienen un rol importante y creo que cada vez más han cedido. Yo creo que es por desconocimiento de aspectos muy técnicos, pero también por poca claridad política de lo que tienen en las manos. Ellos tienen la responsabilidad de gestionar el agua,
pero también tienen la responsabilidad de presionar al gobierno central para que tengan todo el apoyo técnico, pero además también los recursos suficientes para hacer obras y tener una serie de programas que les permitan acercarse mejor a resolver las brechas. Y ahí el rol de la sociedad civil en el diálogo con las autoridades municipales es mucho más fácil que los ciudadanos solos y dispersos, ¿no? Y bueno, y tercero, el diálogo con el gobierno central, que es súper clave, y con las autoridades que regulan el agua, ¿no? Ahí la sociedad civil creo que podría ser un poco más proactiva en decir, bueno, a ver, ¿cómo mejoramos esta gestión? ¿Cómo resolvemos la claridad de que el servicio público es responsabilidad del Estado y que a lo mejor las experiencias internacionales nos muestran que lo privado no ha tenido hasta ahora muy buenos resultados? O sea, en Francia se remunicipalizó el servicio de agua. Bueno, o sea, por algo será, ¿no? Que finalmente en todo el mundo el agua termina volviendo a manos públicas, porque claro, es algo tan indispensable que ponerlo en manos privadas es un gran riesgo para la supervivencia de sus sociedades. Entonces, me parece que ahí hay bastantes tareas que como sociedad civil tenemos, que deberíamos como ir asumiendo, pero además ir repartiéndonosla, porque hay varios temas que atender desde nuestros roles, ¿no? De acuerdo, me quedo con algunas cosas. El agua es un derecho, el agua es pública, hay problemas en el Estado, en la gestión, pero hay que fortalecer el Estado. La privatización del agua no es una solución. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. Gracias, Anita.